Un placer darles la bienvenida a este vídeo. Hoy nos encontramos para recordar los puntos centrales de la segunda unidad didáctica, pH y mecanismos de regulación. Remarcamos nuevamente que este vídeo no reemplaza la clase teórica. La recomendación es verlo apenas terminado la misma y luego del estudio de los contenidos teóricos. El objetivo es reafirmar lo aprendido. Muchos éxitos en sus estudios. Comencemos. Comenzaremos definiendo a los ácidos y bases desde un punto de vista químico. Ácidos son todas aquellas sustancias de sabor ácido con capacidad de corroer el metal. Los ejemplos que todos conocemos son el ácido clorhídrico, que es el ácido presente en el estómago, en el jugo gástrico, y que interviene en el proceso de la digestión. El ácido cítrico, el ácido carbónico, que también es un ácido importantísimo en el cuerpo, y el ácido fórmico, entre otros. En cambio, las bases son sustancias de sabor amargo, y los ejemplos que podemos mencionar son el bicarbonato de sodio, el amoníaco, el hidróxido de sodio o soda cáustica, entre otros. Los ácidos tienen la capacidad de que, al disolverse en agua, liberan iones hidrógeno o protones, cuya fórmula química es hidrógeno con carga positiva, pues ha perdido un electrón. En cambio, las bases tienen la capacidad de que, al ser disueltas en agua, liberan iones hidroxilo u oxidrilo. Fórmula química: oxígeno, hidrógeno con carga negativa. Sabemos asimismo que cuando el protón del ácido se pone en contacto con el oxidrilo de la base, se neutralizan, formándose una molécula de agua. La definición de bases fue ampliada posteriormente y se definen como bases también aquellas sustancias capaces de captar, tomar, recibir protones, caso típico del amoníaco. Vamos a referirnos ahora a un ácido importantísimo de nuestro organismo. Estamos hablando del ácido carbónico, cuya fórmula es hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. El ácido carbónico, como cualquier ácido, y como mencionamos recién, tiene la capacidad de que, al ser disuelto en agua, va a generar protones. Muy bien. En el caso del ácido carbónico, genera además una partícula con carga negativa llamada ion bicarbonato. Ahora bien, el ácido carbónico tiene la capacidad también de disociarse, o sea, reaccionar, generando dióxido de carbono y agua. Se trata pues de una reacción reversible, es decir, una reacción que puede ocurrir en ambos sentidos. Es decir, el dióxido de carbono puede combinarse con el agua para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico puede disociarse generando ion bicarbonato y protón. Ahora bien, este protón puede también volver a reaccionar con el ion bicarbonato para generar ácido carbónico. Y este ácido carbónico puede disociarse en agua y dióxido de carbono. Como vemos, la reacción puede ocurrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué depende eso? De las condiciones del medio. Con la ventaja adicional de que este dióxido de carbono puede eliminarse, y de hecho así sucede, a través de los pulmones en un proceso que todos conocemos muy bien, que es la respiración. En cambio, el ion bicarbonato se va a eliminar a través de los riñones. Resumiendo, ácido es toda sustancia que en solución acuosa cede, entrega o da protones. Nuestro ejemplo típico, el ácido carbónico, va a dar protones más un ion que es el ion bicarbonato. Se trata, por lo tanto, de un dador de protones. Por eso decimos que el ácido carbónico es un ácido, valga la redundancia. En cambio, las bases o álcalis son aquellas sustancias que son capaces de ceder iones oxidrilo o captar protones.
Volvamos nuestra mirada a nuestra reacción química. Dijimos que se trataba de una reacción química reversible en la que el ácido carbónico se va a disociar generando protones más ion bicarbonato. Pero este ion bicarbonato, también ya lo dijimos, es capaz de unirse nuevamente al protón, es capaz de captar protones para generar ácido carbónico. Es decir, que el ion bicarbonato va a actuar como base porque va a aceptar, captar protones. Es decir, tenemos aquí un par ácido-base, donde el ácido carbónico actúa como ácido y el ion bicarbonato, al captar protones, actúa como base. ¿Por qué prestamos atención a esto de oxidrilos, protones, que captar protones, que ceder oxidrilos, etcétera? Porque nos interesa definir un nuevo concepto fundamental en la clínica, fundamental en la práctica de la enfermería, sobre todo para aquellos que van a trabajar en las unidades de terapia intensiva. Nos estamos refiriendo a este nuevo concepto, pH. ¿Qué es el pH? pH es un número que me va a indicar si una solución o una mezcla de sustancias, como sería el caso de la sangre, es muy ácida, neutra, básica o muy alcalina. Es decir, que es un número que va a indicar la acidez de una solución. Matemáticamente se define como menos logaritmo de la concentración de protones. Es más, se puede construir una escala que va desde el 0 al 14, siendo 7 el pH neutro. Cualquier valor de pH por debajo de 7 corresponde a un pH ácido y cualquier valor de pH por arriba de 7 corresponde a un pH básico o alcalino. Es decir, que si yo tengo una solución, una sustancia de pH 2, por dar un ejemplo, sé que se trata de una sustancia ácida. En cambio, si tengo una sustancia de pH 11, sé que se trata de una sustancia alcalina. Y si el pH de esa sustancia es 7, esa sustancia es neutra. Por ejemplo, el agua pura. Pasemos ahora a ver qué relación hay entre el pH y la acidez. Y vemos que cuanto menor es el pH, entonces mayor es la acidez. Volvamos a nuestra escala de pH, que va de 0 a 14, siendo 7 el pH neutro. Cuanto más pequeño es el valor del pH, o sea, cuanto más cerca del 0 estamos, mayor es la concentración de protones, es decir, más ácida es la sustancia. Y al revés, cuanto más nos alejamos del 0, o sea, cuanto mayor es el pH, menor es la acidez, o sea, es menor la concentración de protones. Es decir, si yo tengo una solución de pH 1 y otra solución de pH 6, ¿cuál es la más ácida? Pues justamente la de menor pH, es decir, la de pH 1. Y en ella, al ser mayor la acidez, es también mayor la concentración de protones. Es decir, que hay una relación, nosotros llamamos inversa. Cuanto más pequeño es el pH, más ácida es la sustancia. Se han medido los pHs corporales y se han establecido los rangos de normalidad. Es así que se ha determinado que el pH de la sangre oscila entre 7,35 a 7,45. Considerando nuestra escala, se trata de un pH ligeramente alcalino. El jugo gástrico, por ejemplo, tiene el pH más bajo de todos los líquidos corporales, de 1 a 2,5. Si recordamos que habíamos dicho que cuanto menor era el valor del pH, más ácida era la sustancia, podemos pensar e inferir que el jugo gástrico es el líquido corporal más ácido de nuestro organismo, porque tiene el menor pH. Y este pH tan bajo se debe justamente al
ácido clorhídrico que tiene el jugo gástrico, que es un ácido muy fuerte. Volvamos a nuestro pH sanguíneo. Dijimos que oscilaba entre 7,35 a 7,45. Si yo tomo una muestra de sangre de un paciente, la envío al laboratorio y pido que se mida el pH sanguíneo y me informan un valor por debajo de 7,35, entonces puedo decir que ese paciente está en acidosis. Y si el resultado fuera un valor por arriba de 7,45, entonces ese paciente estaría en alcalosis. Pues tanto la acidosis como la alcalosis son dos situaciones muy graves que deben ser corregidas, pues de otra manera ocasionarían la muerte. Miremos este gráfico aquí. Acá tenemos una balanza y la balanza lo que me está marcando es el pH. Vamos a pensar que se trata del pH sanguíneo, que como dijimos tiene que oscilar entre 7,35 a 7,45 para que la persona esté saludable. Y ese pH entre 7,35 y 7,45 se logra porque nuestro organismo tiene una determinada cantidad o concentración de ácidos y una determinada concentración de bases. Cuando las concentraciones son las correctas, se logra un pH entre 7,35 a 7,45. Pero ¿qué pasaría si yo agrego ácidos? ¿Qué pasaría con el pH? Estoy agregando ácidos, estoy agregando protones y el fiel de la balanza obviamente se va a desplazar hacia la izquierda. Y si eso no se corrige, el paciente va a entrar en acidosis, situación grave. ¿Y qué pasaría si agrego bases? Entonces, si agrego bases, el fiel de la balanza se va a desplazar hacia la derecha. Y si eso no se corrige, el paciente entraría en alcalosis. Dijimos, tanto la acidosis como la alcalosis son dos situaciones graves que deben ser corregidas urgentemente. ¿Cómo hace el organismo para lograr corregir y no entrar en acidosis ni en alcalosis? Bueno, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Normalmente nuestro cuerpo produce ácidos en sus reacciones químicas, al igual que hay ácidos ingresando con los alimentos al cuerpo, lo mismo que bases. Es decir, que el equilibrio del que hablábamos recién tiende a desestabilizarse por el ingreso de ácidos y bases. ¿Cómo logra el mecanismo evitar que este desequilibrio se produzca y mantener el pH siempre entre 7,35 a 7,45? Bueno, dispone de mecanismos de regulación del pH. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos que impiden los cambios de pH. En esta gráfica podemos ver que hay dos órganos implicados en esa regulación. Uno son los pulmones, que algo ya dijimos hace un momento. Por los pulmones vamos a eliminar dióxido de carbono a través del proceso conocido como respiración. Y el otro órgano implicado en la regulación del pH son los riñones. Tanto los pulmones como los riñones van a actuar, van a lograr su cometido, es decir, regular el pH, a través de un buffer o amortiguador químico. Ya vimos, este es el ácido carbónico que se disocia en anión bicarbonato y protón. Y también tenía la capacidad de disociarse en dióxido de carbono y agua. Es decir, el primer mecanismo para regular el pH lo constituyen los buffer o amortiguadores químicos.
Tenemos varios buffer o amortiguadores químicos, pero el más importante es el que está aquí, el buffer ácido carbónico ion bicarbonato. El segundo mecanismo que va a actuar para regular el pH es el mecanismo respiratorio a través de los pulmones. Y el tercero es el mecanismo renal a través de los riñones. Vemos que el dióxido de carbono puede, de hecho lo hace, eliminarse a través de los pulmones. Y se va a eliminar más rápido o más lento según las necesidades del organismo. Como el dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones, se le llama factor respiratorio. En cambio, el ion bicarbonato, que se va a eliminar a través de los riñones o se va a reabsorber, se le llama factor metabólico. Es decir, que el sistema respiratorio permite controlar la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, la concentración de dióxido de carbono. Es decir, que vamos a respirar más rápidamente o más lentamente según la necesidad que tengamos de retener el dióxido o eliminarlo. Mientras que los riñones van a ajustar la cantidad de bicarbonato que el organismo necesita para lograr que el pH se mantenga entre 7,35 a 7,45. Veamos entonces cómo responde el organismo ante una acidosis. Por ejemplo, una persona consume una limonada, está consumiendo ácido cítrico, por lo tanto está agregando protones al cuerpo, o bien se toma una aspirina y por lo tanto está agregando ácido al cuerpo, ácido acetil salicílico, y por lo tanto va a aumentar la concentración de protones del cuerpo. ¿Recuerdan qué pasaba cuando agregábamos ácido al cuerpo? Si eso no se corregía, el pH disminuía y el paciente podría entrar en acidosis. ¿Cómo compensa el organismo ese exceso de ácidos que ahora ha ingresado a su cuerpo? Pues lo combina con el ion bicarbonato. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el ion bicarbonato era una base? Por lo tanto, era capaz de captar, tomar protones. El ion bicarbonato se va a unir al protón y va a generar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a desdoblar en dióxido de carbono y agua, y este dióxido de carbono va a ser eliminado a través de los pulmones. Y de esta manera estos protones que habían ingresado con la limonada y con la aspirina van a ser neutralizados. Si esto no fuese suficiente, van a comenzar a trabajar otros buffers del cuerpo, como son las proteínas, el buffer fosfato, etc. Y si aún esto no fuera suficiente, comienza a funcionar, a trabajar con su poder regulador los riñones. Los riñones que van a comenzar a secretar una orina ácida y a reabsorber, o sea, impedir la eliminación del ion bicarbonato, el cual va a ingresar nuevamente a sangre y va a estar dispuesto para unirse a más protones y continuar con este ciclo virtuoso. De esta manera, el pH se va a mantener entre 7,35 y 7,45. Como ven, la primera barrera para evitar el cambio de pH es el buffer o amortiguador, en este caso el ion bicarbonato, ácido carbónico. Luego, el mecanismo respiratorio a través de los pulmones, y si eso no alcanzara, no fuera suficiente, el mecanismo renal a través de los riñones, logrando estabilizar el pH entre 7,35 a 7,45. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, vemos que hay una producción constante dentro de las células
y también un ingreso con los alimentos, tanto de ácidos como de bases o álcalis. También sabemos que los ácidos son sustancias que entregan protones, mientras que las bases o álcalis son sustancias aceptoras de protones o dadoras de oxidrilos. Que una forma práctica de medir la concentración de ácido de una solución es el pH. pH es por definición matemática, menos logaritmo de la concentración de protones, y en forma práctica podemos decir que es un número que indica si una solución es ácida, básica o neutra, y se puede construir una escala de pH que va de 0 a 14, siendo 7 el pH neutro, mayor que 7 alcalino y menor que 7 ácido. Que se han medido los pH corporales y se han determinado los rangos de normalidad. Por ejemplo, el pH de la sangre, que va de 7,35 a 7,45, el de la orina de 4,5 a 6,5 hasta 8 en vegetarianos, y el pH del jugo gástrico de 1 a 2,5, que hemos dicho es el líquido corporal más ácido de nuestro organismo. Que el pH de la sangre debe mantenerse siempre entre 7,35 a 7,45 porque eso asegura que las reacciones químicas ocurran con normalidad. Y para ello el organismo dispone de mecanismos de regulación del pH, que son 3. El primero es el buffer o amortiguador químico, es el primero en actuar y como ejemplo tenemos al ácido carbónico, ion bicarbonato, que si bien no es el único, es el más importante. El segundo mecanismo es el mecanismo respiratorio que ejerce su función a través de los de los pulmones, y por último el mecanismo renal que lo hace a través de los riñones. Que si estos 3 mecanismos fallan, tenemos una alteración muy grave que se conoce como alcalosis si el pH sanguíneo supera el valor de 7,45 y acidosis si el pH sanguíneo es inferior a 7,35. Con esto llegamos al final de la unidad. Felicitaciones, gracias por escuchar. Hasta pronto.